El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de su sandalia. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y la luz de mis ojos. Tomamos asiento. Bueno, hoy tenemos el bautismo de Jesús. Es una fiesta lindísima para cerrar el periodo el tiempo el ciclo de la Navidad. El bautismo de Jesús significa muchas cosas y vamos a hablar de algunas de ellas. Lo primero que significa es que Jesús inaugura, digámoslo así, bautizándose Él, inaugura nuestro bautismo. Cosa que después que se va a poner en práctica, en realidad, se supone que si Jesús tuvo aquí es grande ya Jesús. De acá se va al desierto, tiene las tentaciones, después se va a predicar. Esto se va a poner en práctica después que Jesús resucita, que sube al cielo, después de Pentecostés, o sea, 3 años y medio, 4 años después, toda la iglesia sale directamente a bautizar, a convertir, a predicar y a bautizar. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, el comienzo de la fe de Cristo. Todos comenzamos a ser cristianos el día que nos bautizaron. El día que nos bautizaron, aunque éramos chiquitos, el que se bautizó de chico, el que se bautizó de grande, comenzó a ser cristiano ese día. Comenzó a ser. Comenzó a, como decíamos el domingo pasado y el 25, la misa del 25 del día, no del 24 de noche, sino del 25, les dio el poder de llegar a ser todo un proceso, les regaló un proceso para llegar a ser hijo de Dios. Bueno, y eso nosotros lo comenzamos con nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo comenzamos. Y acá Jesús entonces inaugura eso, esa puerta de entrada a la iglesia, a la vida de la fe, a la vida eterna. Repito, cada uno de nosotros, empezamos a ser cristianos el día que fuimos bautizados. Bueno, Jesús con su bautismo inaugura eso. Bien, pero igualmente hay que hacer algún par de observaciones a esto, porque ¿qué pasa con el bautismo de Jesús? ¿Qué es el bautismo? Para entender lo que significó para Jesús el bautismo, también hay que ver lo que es el bautismo. ¿El bautismo qué es? Cuando nosotros fuimos bautizados. El bautismo es el perdón de los pecados y una regeneración a la vida nueva. El bautismo tiene doble sentido. Muchas veces nos quedamos con un sentido solo, con el sentido segundo, que es el sentido de la regeneración, de la vida nueva, de la resurrección. Pero también tiene un sentido de muerte. Es la muerte a nuestros pecados, es el renunciar a Satanás, como hacemos
Cuando rezamos el credo, cuando hacemos bautismo, se reza el credo en forma de pregunta y respuesta. La primera parte es la renuncia al pecado, renuncia a Satanás. Y la segunda parte es creer en la vida eterna y en Jesucristo. Es porque el agua, ya para los judíos, para el pueblo, para la cultura judía, el agua tenía ese doble sentido. El agua era signo de vida, sobre todo, pero también era signo de muerte. Las aguas dominables, por así decirlo, las aguas manipulables, tienen sentido de vida, el agua o el agua que no hace daño, el agua de la lluvia, ahora nomás que estamos esperando que llueva, llovió un poquito hoy y tendría que haber llovido más. Eso es signo de vida, pero también el agua de los lagos, por ejemplo. Jesús cuando atraviesa, cuando los apóstoles, hay dos milagros de Jesús, cuando los apóstoles atraviesan en una barca el mar de Galilea. Uno es que viene una tempestad y que está por dar vuelta al barco, y Jesús duerme plácidamente con un almohadón allí en el barco, y que después se levanta e increpa al mar. El otro es cuando Jesús camina sobre las aguas, otro milagro. También los apóstoles estaban solos cruzando el mar. El agua tiene sentido, era el signo de la muerte. O cuando Pedro le dice, déjame que camine, y se empieza a hundir en las aguas de la muerte, las aguas del diluvio en el Antiguo Testamento, las aguas del Mar Rojo, que dio vida a los judíos y dio muerte a los egipcios cuando los judíos huyeron de Egipto. Entonces el bautismo tiene ese doble sentido, el sentido de la muerte a lo malo y de la vida a lo bueno, la muerte al pecado y la regeneración para la vida eterna. Bueno, entonces uno podría decir, pero también tiene sentido, el perdón de los pecados, cuando hablamos del perdón de los pecados, estamos hablando de la purificación de nuestros pecados. Jesús, uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús se tuvo que bautizar? Ya, aquí está la clave del bautismo. ¿Por qué Jesús se tuvo que bautizar? Porque Jesús se hizo bautizar. Si Jesús no necesitaba morir al pecado, si Él no tenía pecado, no necesitaba regenerarse a la vida eterna, si Él es la vida eterna, es el dador de vida eterna, es el que trae y nos regala, es la fuente de la vida eterna. Entonces, nosotros cuando fuimos bautizados morimos al pecado, comenzamos una vida nueva. Jesús ni necesitaba morir al pecado, ni necesitaba empezar una vida nueva. ¿Y entonces por qué se hizo bautizar? Primero para inaugurar nuestro bautismo, pero también por un tema de solidaridad profunda. Solidaridad profunda. ¿Qué pasa en el bautismo? En el bautismo de Jesús, Jesús nos muestra a nosotros esa solidaridad profunda. Jesús se hace uno de nosotros. Que decimos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. ¿Pero para qué se hizo hombre? Se hizo hombre hasta el fondo. Se hizo hombre y, como dice San Pablo, se hizo pecado, no se hizo pecador. Vamos a explicar esta diferencia. Como dice la teología y como dice San Pablo también, igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Menos en el pecado. Jesús no se hizo pecado, pero sí se hizo pecador, o sea, pagó las consecuencias del pecado, de nosotros. Asumió nuestro ser pecador, no nuestro pecado. Él no cometió pecado, pero sí se hizo, o sea, no es pecador, pero sí cargó sobre sí las consecuencias de nuestros pecados. ¿Vieron ese viejo refrán que dice, el que las hace las paga? Y es verdad, todos tenemos experiencia de habernos equivocado y después las cosas se dan vuelta y lo que nos equivocamos y lo tenemos que pagar. Y si el día que cometemos un pecado, cuando cometimos un pecado, ese pecado se volvió contra nosotros. Todos tenemos experiencia. El que las hace las paga. Bueno, en el bautismo Jesús tiene esa solidaridad profunda con nosotros, que Él viene a pagar nuestros pecados. El refrán criollo dice, el que las hace las paga. En la Biblia eso mismo lo dice de otra manera una manera diferente también, más teológica. Dice,
el salario del pecado es la muerte. O sea, la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros, por nuestros pecados, deberíamos pagar con nuestra muerte. Nosotros somos pecadores, el que las hace las paga, el salario del pecado es la muerte, nosotros tendríamos que pagar con nuestra muerte. Bueno, ¿por qué no pagamos con nuestra muerte nuestros pecados y al contrario somos perdonados? Porque Jesús lo pagó Él. Él vino a cargar con nuestros pecados y llevarlos a la muerte. Y muriendo, pagó nuestros pecados y destruyó la muerte. Dicho de otra manera, en una forma gráfica, en el bautismo de Jesús es como si nosotros, los seres humanos, le regaláramos a Jesús las consecuencias de nuestros pecados. O Jesús cargara sobre sí nuestras deudas. Como quien tiene una factura, ¿verdad? Llevémoslo al ejemplo económico. Quien tiene ahí le llega un cedulón que, mirá, o pagás esta plata o la pagás o te mato. Supongamos que nos dijera el cedulón. Es como si viniera Jesús y me dice, dame ese cedulón y que me van a matar a mí. Yo pago tus pecados. Y no solamente se lleva nuestro cedulón de deuda para morir en la cruz, sino que nos da Él, a su cambio, nos regala su santidad, su pureza, su regeneración, la segunda parte del bautismo, como decía, y del agua, y del significado del agua. Dijimos que el significado del agua es signo de muerte, bueno, es eso, le damos nuestro cédulón, en vez de pagar nosotros, paga Él por nuestros pecados. Y la regeneración, Él nos da su santidad, Él nos da su limpieza, su pureza, su vida nueva, la vida eterna, en definitiva. Es ese intercambio, en el bautismo se ve claramente ese intercambio, digamos, de consecuencias. Ese intercambio. Jesús que nos da a nosotros su santidad y nosotros le damos nuestros pecados. Y esos pecados que le damos lo van a llevar a la muerte. El que las hace las paga, la va a pagar Él por nosotros, muriendo en la cruz. Es todo esto que está en forma, digamos, sacramental acá. Esto se va a concretar en la práctica en la Semana Santa. 3 años y algo, 3 años más o menos, poco más, poco menos. 3 años después, Jesús en la Semana Santa va a morir, va a resucitar, nos va a dejar la Eucaristía, nos va a dejar el Espíritu Santo. Y habiendo muerto, nos va a dar el perdón de los pecados. Así que, como decía, esta es una fiesta lindísima, porque Jesús inaugura el bautismo en la iglesia, para nosotros, se da vemos esta solidaridad profunda. Dios, hemos dicho todos estos días, Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero aquí vemos hasta qué punto, hasta el punto de limpiar nuestras vidas, no es simplemente para decir soy un hombre más, sino que vino a hacer la gran obra de la humanidad de llevar al hombre, lo que dice el prólogo de Juan, nos dio el poder de llegar a ser hijo de Dios. Con el bautismo Él se lleva nuestros pecados, nos da su pureza para que nosotros hagamos un proceso y lleguemos a ser hijos de Dios. Como decimos siempre, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Y eso en ningún lado se ve mejor que acá en el bautismo. En el bautismo de Jesús es cuando mejor queda expresado eso, de que el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Así que le damos gracias al Señor en esta misa y le pedimos que nosotros podamos hacer ese proceso que Dios quiere que hagamos. Eso les dio, que dice el prólogo de Juan, les dio el poder de llegar a hacerse hijos de Dios. Todo ese proceso que tenemos que hacer, que comenzó con nuestro bautismo, que terminará con nuestra muerte y también tal vez en el purgatorio, terminaremos allí antes de llegar al cielo, para ser perfectamente hijos de Dios, para llegar al cielo. Bueno, le damos gracias al Señor y le damos gracias por el bautismo que hemos recibido. Nosotros el bautismo lo recibimos una sola vez en la vida, pero si ustedes prestan atención, en el tiempo de Pascua, el domingo de Pascua, especialmente la noche, el sábado santo,
en la noche de la resurrección, y después el domingo renovamos, reiteramos, repetimos, mejor dicho todavía, renovamos, como dije al principio, renovamos, hacemos de nuevo nuestras promesas bautismales, aquello que hicieron nuestros padres y nuestros padrinos para los que fuimos bautizados de pequeños, que no teníamos uso de razón, no teníamos conciencia todavía, ellos lo hicieron por nosotros. Bueno, ahora nosotros, toda la Semana Santa, los sábados de gloria, renovamos las promesas bautismales. Bueno, así que le damos gracias al Señor y le pedimos que podamos ir creciendo en esa fe que recibimos el día de nuestro bautismo.